Como siempre, un gusto tenerlos en Punto G, Punto Género. Recordemos que este es el espacio que patrocina el Ministerio de la Condición de la Mujer y el Instituto Nacional de las Mujeres para tener espacios de conversación, de análisis de los diferentes temas de interés para las y los ciudadanos en Costa Rica. Nos acompaña la licenciada María José Zamora. Ella es especialista profesional del INAMO y vamos a conversar un tema que a veces es tabú en nuestras sociedades, pero no por eso deja de ser importante e interesante. Soy una mujer casada, pero mi esposo me viola todas las noches. Buenas, bienvenida. ¿Cómo está, María José? Encantada de estar por acá, Marielos. Muchísimas gracias por el espacio. Usted, gracias por aceptarnos la invitación. Es un tema difícil de tratar, mucho, de tabú, que en muchos casos las personas incorporan sus creencias religiosas, lo que creen ser sus obligaciones también. Empecemos con su experiencia profesional. ¿Cómo lo analiza usted? ¿Cómo le explica a las mujeres qué podría ser una violación en el matrimonio? En temas relacionados con agresiones sexuales en general, ¿verdad? El tema del consentimiento siempre va a ser fundamental, ¿verdad? Y entonces aquí es muy importante hacer hincapié en que yo no estoy obligada en incurrir en ninguna conducta en la que no quiera, ¿verdad? Aún en el marco, ¿verdad?, de una relación conyugal, ¿verdad? Y lo complejo de este tema es justamente el hecho de que siempre se hace alusión a que la mujer, y como parte, digamos, de este proceso, esta relación, tiene ciertas obligaciones que debe cumplir con su pareja. Y te lo dicen en la casa, te lo dicen en la iglesia, te lo comentan tu gente cercana. Las vecinas, las amigas, ¿verdad? Claro. Y también el tema de, ¿verdad?, que es un elemento muy importante cuando hablamos de agresión sexual, es el tema de ¿cómo hago yo para que me crean lo que estoy diciendo, ¿verdad? Porque siempre se pone en tela de duda la palabra, ¿verdad?, de la mujer. Pero es muy curioso porque finalmente cuando una mujer logra vencer ese temor, ¿verdad?, de exponer lo que ocurrió, empieza a recibir un montón de ataques de todos los frentes, ¿verdad? Entonces por eso es que desde mi perspectiva, cuando una mujer habla y se atreve a enunciar lo que le está pasando, es muy poco probable, ¿verdad?, que nos esté diciendo una mentira, ¿verdad? No es fácil. Porque no es fácil, justamente luego todo el escrutinio social al que se somete, ¿verdad?, y toda la atmósfera negativa que le acompaña, ¿verdad? Bueno, y entonces, ¿cómo una persona casada o que vive con una pareja identifica una situación de violación sexual, de agresión sexual? Bueno, ya usted nos hablaba del consentimiento, sí. Pero podríamos entender también que aún con consentimiento y recibo maltrato, ¿eso podría estar dentro de violación o no necesariamente? Claro, también, ¿verdad? Porque al final si yo estoy dando mi consentimiento para luego no tener un problema mayor con mi pareja, para que luego no me agreda físicamente, para que luego no me haga la ley del hielo, por ejemplo. Para o me denigre en público, ¿verdad? O luego utilice a mis hijos o hijas, ¿verdad?, como estrategia de manipulación o demás. Entonces ahí tenemos un consentimiento que llamamos viciado, ¿verdad? Porque yo no estoy dando mi consentimiento de forma libre. ¿Por qué entonces nos cuesta tanto? Debe ser situación, bueno, de repente una situación de orden social, pero de la misma forma de educación, no sé, ¿cómo lo ve usted? También para muchas mujeres identificar un proceso de violencia resulta complejo precisamente por la estrategia, ¿verdad?, que hay previo a que inicien las conductas violentas, ¿verdad? Rara vez un hombre que es violento con su pareja inicia, ¿verdad?, siendo violento, sino que hay todo un proceso, ¿verdad?, de convencimiento, de enamoramiento y luego también el elemento más importante es cómo se trabaja el tema de la autoestima, ¿verdad?, y cómo empieza a minar la autoestima de su pareja. Y entonces por eso es que incluso muchas mujeres, aunque están siendo agredidas de múltiples formas o ¿verdad?, de todas las formas posibles, ni siquiera logran identificar, ¿verdad?, que ellas son dignas de vivir una vida libre de violencia, ¿verdad?, no por una decisión propia, sino por el ambiente en el que están, ¿verdad?, y todo este proceso de manipulación que lleva a cabo una persona agresora.
Hemos mencionado aquí así de manera escueta de repente algunos mitos que sostienen esta violencia y justifican esta violencia y violación sexual en el matrimonio. Recuérdenos algunos otros tabúes que se mantienen en esta sociedad sobre el tema. Hemos hablado de, por ejemplo, temas religiosos, hemos hablado de lo que nos dicen las vecinas, de lo que nos dice la familia. Yo creo que más que todo, ¿verdad? La educación que hemos recibido, María José. Sí, un elemento fundamental es el tema, ¿verdad?, de la construcción social. ¿verdad? La construcción social. ¿Cuáles son las obligaciones que tenemos según la sociedad nosotras las mujeres, ¿verdad? ¿Cuáles son las cosas que definitivamente tenemos que soportar y sobre todo cuáles son las cosas de las que definitivamente no podemos hablar y sobre las que no podemos, digamos, golpear la mesa, ¿verdad? Y efectivamente de ahí en más, ¿verdad? Se permean en todos los ámbitos de la vida, como decía usted, ¿verdad? A partir de la educación, la religión, las creencias entonces de las vecinas, de las amigas, ¿verdad? Que más bien desmotivan el que las mujeres puedan en muchos casos alzar la voz. ¿Qué dice la ley en Costa Rica sobre el tema de la violación en el matrimonio? Específicamente, ¿verdad? Como que haya un apartado, no existe, no, ¿verdad? Y de hecho, yo creo que eso es importante porque lo separa totalmente, ¿verdad? Y nos recuerda entonces que aquí lo fundamental es el tema del consentimiento. No importa si yo estoy en una relación de pareja o no, no importa si yo accedí a tener una cita con una persona o no, ¿verdad? Incluso si me invitó a la casa y yo decido ir y tener un espacio con esta persona, pero luego eso empieza a escalar y hay en algo en lo que yo no estoy de acuerdo a hacer, tengo todo el derecho de retirarme y por eso no tengo que ser forzada por el hecho de que yo decidí tener un espacio con esta persona, porque al final lo fundamental es el tema del consentimiento y que sea un consentimiento libre. Sin duda alguna, María José, y también estamos aquí apelando a su experiencia como profesional en el tema. ¿Puede entonces, la ley no está tan específica en el tema, nos hablan de consentimiento, pero entonces puede una mujer ir a denunciar a su esposo o a su pareja? Sí, claro, ¿verdad? Siempre que haya una conducta sexual no deseada, la persona tiene todo el derecho a interponer la denuncia. Y esto impacta sin lugar a duda a la mujer, a los hijos, a la familia, a todos. Es que tiene una parte muy seria, muy ruda tal vez, ¿verdad? Claro, pero aquí al final, ¿verdad? Estamos hablando de una persona que es una presunta víctima, ¿verdad? Y la persona que está cometiendo la agresión tampoco está contemplando el impacto que esto va a tener en la vida de su pareja, que en este caso sería su esposa, ni de sus hijos, ¿verdad? Entonces, y si además se está cometiendo este hecho, es también un tema de protección propio, ¿verdad? Porque si ya ocurrió una vez, puede volver a ocurrir, pueden ocurrir otras formas de violencia. Recordemos que la violencia al final siempre va en escalada, ¿verdad? Entonces, y tiene muchos ámbitos también. Hay muchos ámbitos y la violación es, ¿verdad?, uno de los elementos o el ámbito, ¿verdad? Ya estamos bastante alto. Podría seguir escalando, no solo contra una misma, sino contra el resto de los familiares, ¿verdad? Desde esta perspectiva, hablando de este tema de interés nacional, ¿cuál es su mensaje para las mujeres? Que hablen, ¿verdad? Que por favor no se queden calladas. Yo no puedo imaginar lo que una situación de estas puede significar. Tenemos diferentes ámbitos de apoyo, ¿verdad? Estamos nosotras como el INAMO. También sería aconsejable tener un acompañamiento psicológico, ¿verdad? Más allá eso iba, porque no es fácil el tema. No, y en muchos temas legales a veces es fundamental primero tener un acompañamiento psicológico, ¿verdad? Para que la persona pueda ir trabajando el trauma, la situación, ¿verdad? Yo no soy psicóloga, pero sí, y luego ha observado cómo funciona. Claro, y ya luego a partir de ahí empezar a trabajar temas más legales también, porque al final lo fundamental va a ser el bienestar de la persona y su integridad, ¿verdad? Entonces no podríamos empezar un proceso judicial o un proceso legal sin que la persona pues esté relativamente bien, ¿no? Claro. María José, ha sido un gusto tenerla en Punto G, Punto Género. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes, Marielos, y un saludo a todas las personas que puedan estar en una situación como esta. Un abrazo muy solidario. Muchísimas gracias, y también aprovechamos para recordarle a todas las mujeres que tienen dudas o tienen inconformidades con su situación de pareja,
con su situación legal, laboral, hostigamiento u otros, que por favor pidan consejo en primera instancia. Si están afectadas psicológicamente, porque estos temas son fuertes, pues también que busquen un profesional en este sentido de orientación. Ya María José nos decía, en el INAMU se puede ir a la Defensoría de los Habitantes, en los casos laborales al Ministerio de Trabajo. Consulten y hablen, eso es oportuno. Muchísimas gracias, María José. Hasta luego. Esto ha sido Punto G, Punto Género. Muchísimas gracias por su compañía.